del siglo XX, el extranjero era visto como portador de progreso. La Constitución de 1853 lo consideraba un hijo privilegiado de esa tierra. El objetivo era poblar y generar crecimiento económico arraigando inmigrantes. Para Sarmiento y Alberdi, la educación sola no alcanzaba para superar la barbarie. Ellos pensaban que hacía falta una infusión de genes blancos para modernizar el país. Y el mito sigue vivo. En 2021 el presidente Alberto Fernández dijo: los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva y nosotros llegamos de barcos. También hay voces que lo cuestionan. Una mujer en televisión recordó: somos colas, somos argentinos en serio. En esta cara mía, los mapuches que acamparon, somos ese rostro. Incluso la Constitución, en su artículo 25, ordenaba fomentar la inmigración europea y no poner trabas. Eso mostraba claro apego hacia lo europeo. Que los censos se planificaron con una mirada hegemónica que siempre redujo la presencia indígena y afrodescendiente. A comienzos del siglo XX se hablaba del crisol de razas, pero en realidad siempre se pensaba que el resultado era una raza argentina blanca. Esa mirada reforzó la idea de que Argentina era un país blanco y europeo, negando a los afrodescendientes y a los pueblos originarios. Así nació la frase tan repetida de Argentina creciendo en el blanco. Pero los censos mostraban otra realidad. En 2010, casi 1 millón de personas se reconocieron como pueblos originarios y 150.000 como afrodescendientes. Y así se consolidó el mito de la Argentina blanca, transmitido como una verdad incuestionable. Según Grimson, este mito niega la diversidad indígena y mestiza, colocando lo europeo como lo puro. El afán de blancura incluso marcó cómo se narraban las figuras históricas. Muchos orígenes se disimulaban para sostener la pureza racial. En Argentina, la identidad nacional se construyó durante el siglo XIX a partir del mito de la blanquitud. Ese mito impuso la idea de que nuestro país era blanco y europeo, y dejó de lado todo lo que tuviera rasgos indígenas, afro o mestizos. El colectivo de identidad marrón surge justamente para cuestionar esa visión dominante y demostrar que la Argentina no es blanca. Está formado por personas de distintos orígenes, edades, contextos sociales y orientaciones, unidas por el deseo de representar quiénes somos realmente. El grupo aparece públicamente en 2019, pero toma más fuerza en el 2022, cuando su cortometraje Argentina no es blanca y distintas producciones en redes sociales. El trabajo apunta a visibilizar la estigmatización que existe en Argentina hacia las personas marrones y a cambiar ese paradigma del blanqueamiento. Proponen 3 ideas centrales: el borramiento de las producciones culturales marrones, la representación de los cuerpos marrones de miradas blancas y la autorrepresentación como camino para crear nuevas formas de belleza. Para el colectivo, hablar de lo marrón es reconocer que no existe solo lo blanco, lo negro, sino una enorme variedad de colores y de pieles, de cuerpos y de identidad. Lo marrón se vuelve un espacio para reflexionar sobre quienes tienen voz, quienes son mostrados y qué historias quedan afuera. Desde el siglo XIX el Estado argentino buscó homogeneizar la población imponiendo una identidad blanca, borrando otras culturas e identidades. Esto generó discriminación hacia quienes no encajaban. El colectivo de identidad marrón responde desde el arte y la identidad, defendiendo una identidad plural y diversa, que representa a quienes tienen rasgos indígenas y no se sienten parte de la idea de una Argentina blanca. El arte permite que las personas marrones sean sujetos creadores de su propia imagen, rompiendo con los estereotipos de la belleza blanca. Conclusión: buscan desconstruir el mito de la nación blanca y construir una identidad más justa, inclusiva y plural, donde los marrones tengan el lugar que se les negó. Todo este debate muestra que la blanquitud como idea nacional sigue presente. En Argentina la palabra negro muchas veces no se refiere solo al color de piel, sino también a una categoría social. Se usa de forma despectiva para hablar de quienes no pertenecen a la clase media o alta, o de quienes no responden al modelo europeo. Un ejemplo fue el asesinato de Fernando Báez Sosa, un joven de piel marrón e hijo de inmigrantes paraguayos, atacado por ser considerado negro. Este caso reveló cuánto persiste el racismo y cómo sigue operando el mito de la Argentina blanca. Por eso, pensar una nueva identidad nacional es reconocer a todas las personas que históricamente fueron excluidas. Es entender que Argentina está hecha de muchas pieles, muchas voces y muchas historias que merecen ser vividas.
Hoy hablaremos sobre el rol del colectivo Identidad Marrón y su impacto en la identidad nacional argentina. Este colectivo surge en 2019 y toma relevancia nacional en 2022 con su cortometraje Argentina no es blanca y diversas producciones en redes sociales. Su objetivo es cuestionar el discurso dominante que presenta a Argentina como un país blanco y europeo, proponiendo en cambio una entidad marrón que reivindica a hijos y nietos de indígenas, campesinos y migrantes. Esa identidad marrón no solo busca visibilizar lo no blanco históricamente invisibilizado, sino también poner en evidencia el estigma social que existe hacia las personas de piel marrón en la Argentina. La categoría social negro es usada peyorativamente para marcar la otredad, afectando tanto a afroargentinos como a personas de clase popular con piel oscura o mestiza. Este uso del término refleja la profunda estigmatización y exclusión que sufren estos grupos dentro del imaginario nacional. Es importante entender que la identidad nacional argentina, vista desde la perspectiva dominante, está marcada por el mito de la blanquitud, que busca homogeneizar a la población bajo un modelo europeo. Este mito fue impuesto en el siglo XIX a través de políticas educativas y culturales que borraron y silenciaron otras identidades. El colectivo Identidad Marrón pone en crisis este mito desde una posición subjetiva y social, permitiendo que los marrones tengan un espacio propio para reconocerse. La otredad, simbolizada en el discurso como negro, funciona para delimitar a quienes quedan fuera del nosotros nacional. Esta categoría se usa para estigmatizar a los pobres, a quienes tienen rasgos indígenas o mestizos, y se convierte en un mecanismo para mantener la exclusión social y cultural, como señala el antropólogo Grimson. La sociedad argentina blanquea a sus ciudadanos cuando es posible, invisibilizando los rasgos indígenas o africanos, porque todos los argentinos son blancos, según el mito dominante. En resumen, el colectivo Identidad Marrón representa una nueva voz que desafía el mito nacional de la Argentina blanca y europea, proponiendo una nueva identidad plural que incluya a los descendientes de pueblos originarios, migrantes y mestizos que históricamente fueron invisibilizados. Este movimiento también pone en evidencia el mecanismo de estigmatización a través de la categoría negro, que funciona para marcar la otredad y mantener la exclusión social en el imaginario nacional. Reconocer estas dinámicas es fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Sus intervenciones en la educación, el arte y el activismo social invitan a repensar la historia y la cultura argentina desde una perspectiva que celebre la diversidad. El colectivo IM abre un espacio para que los marrones tomen la palabra y construyan nuevas narrativas que integren todas las identidades. Sin cuestionar el discurso dominante, no es posible imaginar una verdadera integración identitaria para todas y todos los argentinos. Nos enfrentamos a un prejuicio social del cual en muchos casos no hay una relación, una puesta en debate acerca de la carga negativa que estos conllevan. El juicio es una opinión errada, anterior o independiente del conocimiento de los hechos acerca de la vida. Las ideas o comportamientos de hipotéticos otros, sea un sentimiento hostil que predispone actitudes de intolerancia o marginación. Los rasgos físicos del protagonista no son ajenos a la población argentina. Los encontramos en cualquier parte del país. La identidad marrón emerge como un factor clave para evitar esto, a través de sus intervenciones públicas y artísticas. El colectivo cuestiona la identidad de superioridad de Argentina, visibiliza identidades históricamente marginadas y propone una reconstrucción del imaginario social basada en la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. El análisis del uso del término negro demuestra cómo en Argentina esta palabra funciona como una categoría que concentra el rechazo a todo lo que no se ajusta al modelo blanco. Asimismo, el colectivo utiliza arte como herramienta de denuncia, protesta y transformación social, enfrentando estereotipos y mecanismos de extranjerización aplicados, incluso a ciudadanos argentinos con rasgos indígenas o no europeos.
En resumen, el colectivo Identidad Marrón representa una forma emergente de desconstrucción del mito de la blanquitud que domina el discurso identitario de la Argentina. Si bien su impacto aún es reciente, ha logrado abrir un debate fundamental en la sociedad y pone en evidencia las contradicciones de una identidad nacional que sigue sin recordar plenamente su diversidad étnica y cultural. Argentina fue construida como una nación blanca, europea y moderna. Pero esta imagen fue gracias al ocultamiento y borramiento de una gran parte de la sociedad donde estaba incluida la gente negra, campesina e indígenas. Estas identidades no fueron incluidas en el modelo dominante de ciudadanía, donde se espera que lo argentino sea blanco, europeo y educado. Gracias a este blanqueamiento simbólico, muchos quedaron fuera de las representaciones sociales, políticas y culturales del país. La categoría marrón surge como una respuesta a esta exclusión. No es una identidad cerrada ni asociada a una comunidad específica. Se refiere a todas esas personas que tienen pieles amarronadas, descendientes de indígenas, migrantes o campesinos, pero no siempre se reconocen en una identidad indígena o afro. Ser marrón es una forma de nombrarse frente a un sistema que niega su existencia y que estigmatiza sus cuerpos, rostros, culturas y saberes. El colectivo Identidad Marrón nace como un espacio de encuentro y lucha por el reconocimiento de estas identidades invisibilizadas. A través de talleres, actividades artísticas y acciones públicas como Octubre Marrón, buscan visibilizar ideas y proponer nuevas formas de ver la historia. También trabajan en escuelas y museos para cambiar la forma en que se enseña el pasado y cuestionar el mito de que todos los argentinos bajaron de los barcos. Identidad Marrón propone hablar del otro crisol, aquel que no fue blanqueado. Invita a pensar la identidad nacional desde una perspectiva social, racial y política. No se trata solo de visibilidad, sino también de representación. De ocupar espacios para hablar de lo marrón. Se basa en la experiencia, en los cuerpos reales, en las vivencias de las personas que habitan en Argentina desde fuera de lo ideal blanco. En sus palabras, Argentina no es blanca.